Buenos días, somos 5 alumnas de la carrera de Trabajo Social de la línea 1, EPD 11. Estamos en la asignatura de Sociología con la profesora doctora María José del Pino Espejo y vamos a hablar sobre Concepción Arenal y Victoria Kent. Concepción Arenal nace en Ferrol en 1820 y fallece en 1893. Estudió Derecho, pero también fue pensadora, poeta, autora realista y pionera del feminismo español, además de ser precursora del trabajo social, que es nuestra carrera. En sus obras denuncia la situación de las cárceles de hombres y mujeres, la miseria de las casas de salud, la mendicidad y la condición de la mujer en la línea de las sufragistas. Su padre fue ilustrado, con títulos de nobleza, fue castigado varias veces por su ideología liberal durante el régimen absolutista de Fernando VII y por sus estancias en la cárcel cae enfermo y muere cuando Arenal apenas tenía 9 años. La ausencia de su padre marcará con gran relevancia la vida de la pensadora. Concepción Arenal, para ingresar en la Universidad de Derecho de Madrid como oyente, tuvo que disfrazarse de hombre. Al descubrir su verdadera identidad, es sometida a un examen muy exhaustivo, el cual fue aprobado satisfactoriamente y fue autorizada a asistir a las clases. También usó la misma estrategia para participar en tertulias políticas y literarias y para colaborar con la revista La Iberia. Concepción Arenal fue una incomprendida en su época, pero su pensamiento es recuperado por las feministas de la Segunda República, como Victoria Kent y Clara Campoamor. Es tal la admiración que sintió Clara Campoamor por Concepción Arenal que quiso seguir su lucha. Pero este inicio de la revolución feminista se ve trucado por la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, Arenal vuelve a perderse en el tiempo. Según Ana Caballé, en su libro Concepción Arenal, la caminante y sus sombras, describe a Concepción Arenal como una mujer de una inteligencia fuera de lo común, adelantada a su tiempo del siglo XIX. Ana Caballé divide su biografía en dos épocas muy marcadas: una juventud nerviosa, sensible y arrogante, con dificultades para encontrar equilibrio entre la razón y el temperamento, y una madurez donde la pensadora y activista se atrevería a realizar grandes cosas. Su matrimonio con Fernando García Carrasco le ayudó a canalizar su extraordinario vitalismo, pero la muerte temprana de este, en 1859, potenció, y cito de Ana Caballé, las sombras que viajaban con ella, un sentimiento de desdicha que Arenal proyectaría en el mundo que la rodeaba. Pero esto no menoscabó la defensa de los más necesitados y sus ansias de mejorar la sociedad, lo que la llevó al límite de su fuerza, ya que, según la propia Arenal, hay que odiar al delito y compadecerse del delincuente. Pocos la escucharon y menos aún la leyeron. Sin embargo, su voz y su discurso han vuelto a las feministas de hoy en día, que vemos reflejadas nuestras quejas y nuestras ansias de progresismo en la lucha de esta pionera del feminismo y de nuestra profesión, que es el trabajo social. Ahora yo voy a hablar sobre la cultura y el contexto cultural. Según Schaeffer, la cultura y el cambio cultural son: el cambio social es la modificación considerable de los patrones de comportamiento y la cultura, incluidos los valores y las normas, que sucede a través del tiempo. En primer lugar, para ella, tenía una cultura en la que siempre se enfrentó con las normas establecidas y consiguió que su revolución sobreviviera en las vidas de otras mujeres, que tampoco se resignaron. En segundo lugar, pertenecía a una familia con ideas liberales, como por ejemplo su padre. Por otro lado, en 1835 es matriculada en el colegio de Tepa junto con su hermana. En este colegio le matricula su madre y ella acaba muy decepcionada con su madre, ya que el modelo de estudio de este colegio es enseñar a las señoritas a cómo comportarse en la sociedad. En quinto lugar, como ya ha dicho mi compañera, en 1841 entra en la Facultad de Derecho en la Universidad de Madrid, con un aspecto peculiar, ya que, como se ha dicho anteriormente, se vestía de hombre para poder asistir, ya que en ese entonces las mujeres no podían asistir a la universidad. Hizo un examen que no fue como ella quiso, entonces tuvo que asistir a las clases únicamente como oyente. Por otro lado está el cambio cultural.
Ella fundó la revista La Voz de la Calle. Después también se desplazó a Miranda de Ebro en la Tercera Guerra Carlista para crear un hospital de sangre. Ese hospital de sangre, ella estaba muy familiarizada con el ayudar a los naufragios y ser la primera que daba una llamada de auxilio. También, por otro lado, para ella la ética era una obsesión, ya que decía que las personas venían al mundo, pero su objetivo era conseguir la humanidad, una humanidad. En cuarto lugar, tras la muerte de su esposo, se vuelca en las causas sociales. Habla con varias conferencias y demás, en las que su objetivo son la caridad. Por otro lado, estuvo en una actividad frenética que aborda la mejora de la vivienda de los obreros. Como ya próximamente veremos, que se la nombró la defensora de las construcciones. Y por último, denuncia las condiciones infrahumanas en las que se hacinan las presas. Las presas en esa época tenían, al no tener estudios, pues la mayoría solía estar en cárceles. Y ella las defendió mucho en su época y fue muy reconocida por ello. También más adelante podremos ver cómo fue nombrada defensora de cárceles en la siguiente diapositiva. Ahora voy a hablar sobre los grupos, organizaciones y sociedades. Para Schaeffer, los grupos sociales, las organizaciones y sociedades son los grupos sociales que pueden surgir de acuerdo con la raza, la clase social, atractivo físico, ubicación en los cursos, etc. Ella pertenecía a un grupo social de una familia ilustrada con títulos de nobleza por parte de su padre. Y en esta época surge una nueva clase social llamada la burguesía ilustrada, que se centraba en la humanística, la literatura y la fe en la ciencia y en el Estado. Por otro lado, están las organizaciones. Ella ocupó un puesto en la administración al ser nombrada visitadora de cárceles de mujeres entre 1863 y 1865. En 1868 fue nombrada inspectora de casas de corrección de mujeres, como ya he nombrado antes. Más tarde funcionó la sociedad denominada Constructora Benéfica, como también he dicho antes, tras la muerte de su marido. Y también organizó en España la Cruz Roja de Socorro. Y también mantuvo una estrecha amistad con Juana, que apoyó sus beneficios a los más desfavorecidos. Ahora voy a hablar sobre la posición social, la desviación y el control social. Según Schaeffer, la posición social, de acuerdo con el sociólogo Ebert Hughes, en 1945, las sociedades enfrentan inconsistencias al estar de acuerdo en algunos estatus, son más técnicos, dentales o vecinos. Para Arenal, desea modificar el rol de género femenino para cambiar también su posición social. Muestra que este rol de género femenino propio del siglo XIX como uno de los mecanismos de control social para mantener a las mujeres en desigualdad. Después, según Schaeffer, la desviación social se trata de la desviación en el comportamiento que viola los estándares de conducta o las expectativas de un grupo o de una sociedad. Las consecuencias sociales del adulterio o libertinaje caen sobre las mujeres de manera impecable. Menciona a Concepción en múltiples ocasiones que este comportamiento es considerado una desviación social, mientras que no se considera así en el caso de los varones. Por último, Arenal identifica toda una serie de mecanismos de control social que impiden a las mujeres el acceso a la libertad. Ella demanda que es necesario fortalecer aún más a la mujer. El único modo de hacerlo es favoreciendo su raciocinio. Yo ahora voy a hablar sobre la vida política de Concepción Arenal. Concepción Arenal es una de las pioneras del feminismo en España, siendo hecho, para el que no lo sepa, una doctrina de movimiento político y social que pide para la mujer el reconocimiento de las mismas capacidades y derechos que para el hombre. Su primera obra sobre los derechos de la mujer es La mujer del porvenir, en 1869, en la que critica las teorías que defendían la inferioridad de las mujeres basadas en razones biológicas. Su posición es la de defender el acceso de las mujeres a todos los niveles educativos, aunque no en todos los oficios, ya que considera que no están capacitadas para ejercer la autoridad.
Tampoco es partidaria inicialmente de su participación política ante el riesgo de sufrir algún tipo de represalia y dejar abandonados hogar y familia, aunque más tarde escribe, y cito de ella: es un grave error y de lo más perjudicial inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre. Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad, independientemente de su estado, y persuadirse de que, soltera, casada o viuda, tiene derechos que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar e idea de que es cosa seria, grave, la vida, y que si se la toma como un juego, ella será indefectiblemente un juguete. Esto también fue miembro de la Junta Directiva del Ateneo Artístico y Literario de Señoras. En 1892, Concepción Arenal participó, aunque no estuvo presente, en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano, celebrado en Madrid y presidido por Rafael María de Labra, con una ponencia sobre la educación de la mujer, en la quinta sesión del Congreso, dedicada al concepto y límites de la educación de la mujer y de la actitud profesional de esta. Concepción Arenal envió un informe sobre varios puntos pronunciándose a favor de la educación femenina sin recorte, y vuelvo a citar de ella: es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre. Equivale a decirle que por sí no puede ser nada y aniquilar en ella su yo moral e intelectual, preparándola con absurdos sufrimientos a la gran lucha de la vida. Lucha que no suprimen, antes la hacen más terrible, lo mismo que la privan de fuerzas para sostenerla. Concepción añade que la mujer es especialmente apta para actividades como la enseñanza y de las demás no debe excluírsela a priori. Excepción hecha a la carrera de armas. Consideran que la enseñanza secundaria es mejor proporcionarla en casa debido al ambiente poco recomendable que reina en los institutos y que la superior puede seguirse por libre o asistir a clase siempre que los estudiantes aprendan a guardar el debido respeto a sus compañeras. También defiende la necesidad de la educación femenina y la educación física femenina y la extensión de la higiene en oposición a una tradición que exalta la inmovilidad y el horror al cuerpo humano como fuente de ignominia. Por último, resalta también el contraste entre mujeres agotadas en una apatía enervante y otras consumidas por un trabajo ímprobo. Aduce que no es posible mantener el racional choque entre el mundo moderno y la mujer antigua, y que el único medio de regeneración social válido es educar a la mujer artística, científica e industrialmente. Y ello porque no puede haber orden económico ni equilibrio mientras el sustento proporcionado por la familia, la limosna o arriesgarse al hambre o al esclavismo. Y también, por último, voy a hablar sobre las desigualdades sociales en Concepción Arenal. Concepción Arenal seguía una línea muy clara con respecto a los derechos que debían sustentar las mujeres en la sociedad de su momento, siendo además su preocupación fundamental los pobres, los abandonados, los desheredados, los obreros, los que entonces ocupaban los márgenes del sistema. Se trata de las desigualdades sociales de la materia a la que está enfocada gran parte de su obra, con títulos de gran relevancia e influencia. Ahora vamos a presentar a Victoria Kent. Ella nació en Málaga el 6 de marzo de 1891 y muere en Nueva York el 25 de septiembre de 1987. Fue una propulsora de la acción sociológica, sobre todo por su labor como jurista, y trabajó junto a otras mujeres para defender los derechos de la mujer, además de ser política republicana española. Fue la primera mujer española en colegiarse para ejercer como jurista durante la dictadura de Primo de Rivera, la primera mujer del mundo que ejerció como abogada ante el Tribunal Militar y una de las 3 diputadas del Congreso de Diputados durante la Segunda República. Durante sus estudios en Madrid se hospedó en la residencia de estudiantes para señoritas que dirigía María Maeztu, la cual fue una gran influencia. Victoria estuvo allá a lo largo de 6 años, fue becaria de la institución, era la única estudiante de Derecho del centro, colaboró como profesora en el Instituto Escuela de la Segunda Enseñanza y formó parte también del personal administrativo, llegando a ocupar la Secretaría General. Representó oficialmente a España en nombre de la Juventud Universitaria Femenina en el Congreso celebrado en Praga. Victoria fue nombrada como directora general de prisión en 1981, durante la República, queriendo continuar el trabajo de Concepción Arenal.
que trabajó en prisiones particularmente con hombres y mujeres, y destaca su defensa de la educación de la mujer, simbolizando el feminismo de la época. Fue participante del Consejo de Guerra en 1981 y más tarde se exilió a París y a México, donde más adelante pues hablaremos de sus acciones en dichos países. Por último, finalizando la guerra, se ocupó del éxodo republicano y salió de la clandestinidad, uniéndose a grupos de personas que organizaban conferencias en la lengua castellana. Después, Victoria partió de la idea de dos opresiones. Por una parte, el machismo inherente en la sociedad, que hacía que las mujeres no tuvieran derechos, sobre todo cuando había un problema como por ejemplo con la violencia de género, que se produjo por ejemplo con Flora Tristán, o una infidelidad, adulterio. Además, las mujeres no tenían derecho a tener a sus hijos o a educarles, o tener una continuación de los ingresos familiares. Por otra parte, estaba la hegemonía del sistema jurídico, que no prevalecía ni ponía en el centro los valores en igualdad de hombres y mujeres. Solo se destacaba. Después participó en el Parlamento español acerca de cuál era el papel del voto femenino, por lo que tuvo una discusión con Clara Campoamor para ver si el voto pues tendría que ser o no. Pero esto dio lugar a tres interpretaciones. Una fue que era un enfrentamiento entre dos mujeres, la otra que fue un enfrentamiento de dos facciones diferentes de la izquierda, y la tercera era que eran dos personajes utilizados por los líderes hombres para que defendieran el voto femenino sin ningún costo para ellos. Destaca su defensa. Bueno, ahora voy a nombrar algunos datos relevantes de esta autora. Para empezar, eso como hemos dicho antes, destaca su defensa de la educación de la mujer como símbolo feminista de la época. Después intentó crear una reforma penitenciaria que era la vanguardia en toda Europa, encontrándose con varios enemigos como las autoridades penitenciarias, el sacerdocio de la iglesia, pues encontraban inmoral sus acciones que protegían, por ejemplo, el enfrentamiento normal entre un marido y una mujer. Cerró 114 centros penitenciarios y mandó a construir la cárcel de mujeres de Ventas en Madrid, siendo ella una mujer que en principio pues no quería la mujer. Después hace asociacionismo donde quiera que vaya. En Francia crea la Unión de Intelectuales Españoles. En México funda la Escuela de Captación Personal en Prisiones y en Nueva York realiza la revista ibérica Primero Bilingüe. Después cabe destacar un artículo de María Luisa Balaguer que cita que su similitud con Foucault en el análisis de las prisiones, aparte de ser una gran reformadora social. Victoria nunca se consideró comunista ni feminista, pero sí progresista. En cuanto a la situación política, podemos decir que Victoria Kent tuvo una vida muy activa, ya que fue afiliada al Partido Republicano Radical Socialista. Fue elegida en 1931 diputada de la Conjunción Republicano-Socialista de las Cortes Republicanas Constituyentes en la provincia de Madrid, con 65.254 votos. Sería junto a Clara Campoamor y Margarita Nelken una de las primeras tres mujeres en el Congreso. Después de no ser elegida en las elecciones de 1933, se dedicó a su labor como jurista. Con la presidencia en 1934 de la selección jurídica del Tribunal Nacional Protalman, el cual fue un dirigente comunista encarcelado por los nazis, al cual pidió defender con una solicitud al Tribunal Supremo, aunque esta le fue denegada. Más tarde consiguió de nuevo un acta de diputada, pero esta vez en Jaén, en las elecciones del 16 de febrero de 1936, esta vez en las listas de Izquierda Republicana. Llegaría a presidir el Comité del Distrito del Centro Madrid y a fundar la rama femenina de la organización, el Ateneo Femenino Radical Socialista. Además, fue la vicepresidenta desde 1926 del Liceo Club Femenino, que había sido recientemente fundado, y trabajó con mujeres muy importantes como Clara Campoamor y Matilde Witt. Mujeres que compartían sus ideales feministas. Victoria Kent fue una de las primeras mujeres graduadas en Derecho. Se convirtió en abogada, política y diputada en un periodo donde esto pertenecía a los hombres. Si aún en los tiempos en los que nos encontramos era difícil que una mujer estudiara, Victoria Kent hizo mucho más, ya que en 1917 llega a Madrid para estudiar Derecho, consigue licenciarse y ser la primera mujer en hacerlo y además iniciar su labor como abogada defensora. Además también destaca por ser una de las primeras mujeres en ocupar el cargo como directora general de prisiones. Otro dato a tener en cuenta muy importante era su visión en cuanto al sufragio femenino. Y es que era una firme opositora al voto femenino, algo que le costó un claro enfrentamiento con su compañera Clara Campoamor,
ya que para ella creía que para que las mujeres pudiesen votar tenían que librarse primero del yugo de los hombres y de la Iglesia. En cuanto a las situaciones sociales y a la situación social que vivió Victoria Kent, podemos decir que no tuvo nada en el frente de Guadarrama, en el que se encargó de procurar vestido y alimento al ejército republicano. Sin embargo, se vio obligada a ser exiliada, al igual que otros muchos republicanos. Aún así, mientras se dirigía a la frontera, acompañó a muchos niños de los soldados que luchaban en la guerra para lograr su evacuación. Durante la Guerra Civil, la cual sabemos que dura de 1936 a 1939, fue enviada a París como secretaria de la Embajada Española. Allí se quedó cuando las fuerzas del general de Francisco Franco derrotaron a la República e instauraron una dictadura reaccionaria en España. Poco después se ve sorprendida por otra guerra, pero esta vez era la Segunda Guerra Mundial, que dura de 1939 a 1945. La invasión alemana de Francia le obligó a esconderse para no caer en manos de la Gestapo. Victoria Kent tuvo que refugiarse en la embajada mexicana durante un año. Además, su nombre figuraba en la lista negra, ya que pertenecía a la Organización de Mujeres Antifascistas, que la policía franquista había entregado al gobierno colaboracionista de Vichy. Fue juzgada por los tribunales de Franco en octubre de 1943, cuando todavía estaba en París. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo la condenaba en rebeldía a 30 años de prisión, con la asesoría de inhabilitación absoluta y expulsión del territorio nacional. Afortunadamente, Victoria Kent era amiga de Adele Blonay, dirigente de la Cruz Roja, que le proporcionó un piso en el barrio del Bosque de Bolonia, donde se alojará hasta 1944, donde estaba protegida y además tenía una identidad falsa. Victoria Kent marchó al exilio en el año 1948, como ya hemos dicho. Allí trabajó durante 2 años en la creación de la Escuela de Capacitación para las Personas en Prisiones, de la que fue directora durante 2 años, y dando clases de Derecho Penal y charlas en las universidades de la capital mexicana, así como conferencias en la Academia Mexicana de las Ciencias Penales. A petición de la ONU, en 1950 marchó a Nueva York, donde colaboró con la sección de Defensa Social y realizó un estudio sobre el pésimo estado de las cárceles iberoamericanas. Entre 1951 y 1957, una vez abandonado su anterior cargo, por encontrarlo excesivamente burocrático, fue ministra sin cartera del gobierno de la Segunda República Española desde el exilio, siendo la segunda mujer en ocupar este puesto desde Federica Montseny. Asimismo, fundó y dirigió la revista Ibérica, una revista que fue financiada por Luis Granet durante 20 años, de 1954 a 1974, dirigida a todos los españoles, a todos los exiliados alejados de su patria como ella. En 1977, 40 años más tarde, después de exiliarse, Victoria volvió a España, recibida con cariño y admiración por sus seguidores. Sin embargo, regresó a Nueva York, donde pasó sus últimos días, falleciendo el 26 de septiembre de 1987. En 1986 fue concedida medalla de la Orden de San Raimundo de Peñafort, pero debido a su avanzada edad nunca pudo acudir a recoger esta medalla. Y hasta aquí el podcast. Nos despedimos, espero que os haya gustado y añadiremos el enlace del Kahoot que presentamos en clase.